Bienvenidos y bienvenidas al podcast de conexiones con personas expertas del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura. Espacio donde podrás escuchar nuestras conexiones con temas de actualidad sobre el impacto de la transformación digital en el empleo, la educación y la sociedad. Buenos días y bienvenidos de nuevo a todos y todas a esta nueva conexión con personas expertas. En este caso, hoy contamos con Miguel Pérez Subía. Hola Miguel, buenos días, buenas Hola, tardes. Ya muchas buenos días, veces a buenas esta tardes a hora. todos, encantado. Sí. Antes de comenzar a hablar con Miguel, vamos a daros un contexto de por qué estamos realizando hoy esta conexión con personas expertas y bueno, luego también hablaremos de la trayectoria profesional de nuestro invitado. Estamos celebrando esta semana el Día Mundial de Internet 2023 y en este contexto donde toda la tecnología sabemos que está transformando nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de interactuar con el mundo, de ejercer nuestros derechos, es muy importante pues conocer, ¿no? La situación en la que nos encontramos, ¿no? En muchas ocasiones este desconocimiento y a lo mejor una falta de conciencia sobre los derechos digitales y la importancia del comportamiento en línea han generado pues, problemas, riesgos para la ciudadanía. Y por ello, hoy en día hay temas muy importantes como los que trataremos hoy con Miguel, que tienen que ver con la etiqueta, con la accesibilidad digital, con la participación electrónica, con la seguridad en línea. Son temas fundamentales que garantizan una ciudadanía digital plena y responsable. En este sentido, en este contexto, el Día de Internet de 2023 tiene un lema que es Ciudadanía Digital, Derechos y Oportunidades. Y esto cobra pues, mucha relevancia en relación, por ejemplo, a la Carta de Derechos Digitales que se publicó por el Gobierno de España y a este manifiesto que desde el Comité de Impulso del Día de Internet 2023 se ha generado para impulsar una ciudadanía digital. Nuestro objetivo hoy, como digo, es poner el foco en todas estas temáticas y por eso contamos hoy con Miguel como presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, para conocer sus opiniones y sus recomendaciones sobre cómo abordar estos temas, ¿no? Queremos profundizar con él para hablar de derechos digitales, de lo que decía ahora la etiqueta, la accesibilidad digital, entre otras temáticas, ¿no? Porque, bueno, pues queremos poner, como bien dice el lema de la campaña del Día de Internet, a las personas en el centro. Miguel, antes de comenzar, voy a presentar tu trayectoria profesional. Miguel es ingeniero superior en telecomunicación por la ETSID de la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un máster en dirección de empresas por el INESE. En la actualidad, como ya he comentado anteriormente, es presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, que es un cargo que él compatibiliza con una intensa actividad profesional, ya que es consultor y asesor especializado de Internet, de telecomunicaciones y de nuevas tecnologías. Ha desarrollado también su actividad profesional en París y Madrid y tiene una dilatada carrera en la que hoy ha ido ocupando diferentes responsabilidades como programador, ingeniero de sistemas, consultor, director de I+D y director general de su propia compañía. O sea que hoy tenemos aquí a una persona para poder preguntarle un montón de cosas porque, bueno, pues la trayectoria que tiene no ha sido solamente de un único perfil profesional, digamos. Os recuerdo que podéis escribir en el chat cualquier pregunta que os vaya surgiendo para Miguel a medida que vayamos avanzando en la conversación y se la trasladamos y bueno, al final queremos que sea un espacio participativo donde pues todo el mundo tenga la opción de tratar sobre esta temática que vamos a ver hoy. Miguel, me callo ya yo un pelín y te lanzo la primera pregunta, así un poco para darle contexto general, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la tecnología nuestra forma de comunicarnos y de interactuar con el mundo? Bueno, lo primero, muchas gracias y bienvenidos a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Bueno, yo creo que, como ha dicho Gema, mi trayectoria pues, me ha permitido estar desde los orígenes de- de todo el cambio tecnológico. Es decir, cuando yo empiezo mi andadura profesional, pues todavía no existía Internet, todavía no existían los ordenadores personales, acababan de aparecer y parecía que aquello ya era la revolución, el tener un ordenador en casa, ¿no? De repente llega Internet y nos cambia
todo, pero no pasa solo eso, sino que llega los móviles y entonces además ya todo eso lo llevamos encima y abre de nuevo un abanico de oportunidad, y cuando ya parecía que esto se estabiliza, pues llega, digamos, todo lo que es la participación interactiva, lo que se llamó la web 2.0, y digamos esto de nuevo parece que va a cambiar el mundo y que nos va a cambiar la vida, y de hecho nos las ha cambiado de una forma muy clara. Y ahora estamos en otra revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial, es decir, de la automatización de procesos en base a los datos y a la información que vamos dejando en la red, y que a partir de ahí pues se toman decisiones que nos pueden afectar en nuestra vida personal. Por lo tanto, lo que yo veo es que vivimos continuamente en ese cambio, ¿no? en ese modelo de cambio constante. Y es verdad que las tecnologías suelen ser muy disruptoras, en el sentido que provocan cambios sociales, provocan un cambio también en el empleo, es decir, que al final, nos guste o no, cada vez que hay un avance, bueno, pues ya pasó con la era industrial, cuando llegan el sector primario, que prácticamente era el que ocupaba la mayor parte de la población, pues de repente llega la industrialización y aquello hace que hay mucha menos gente en el sector primario y se vuelca al sector de la industrialización. El sector de las tecnologías ha provocado un efecto muy parecido, es decir, hay muchas actividades que los robots, las máquinas, van automatizando, y ahora estamos en la automatización de los servicios. Es decir, bueno, pues las personas pensábamos que, bueno, pues nos ocuparemos nosotros de la atención, pero ahora ya no, también eso se puede hacer, y resulta que las máquinas, cuando tienen datos, son más eficientes y más certeras que las personas, con lo cual llega un momento en que dices, joder, yo casi prefiero que a mí me diagnostique una inteligencia artificial, porque ahí tiene el conocimiento de muchos cientos de médicos, que ese médico que me diga exactamente solo, y a lo mejor su abanico de experiencia no es tan amplio, ¿no? Y entonces podemos llegar a un momento en que decir, bueno, ¿y yo ahora qué hago, no? ¿A qué me dedico yo como persona, no? Con lo cual tenemos una parte ¿y cuál es la parte importante de este cambio que se produce muy rápidamente? Entonces yo creo que la diferencia con respecto a otros fenómenos de otras revoluciones que ha habido en el pasado, la tecnológica, pues digamos, yo os he comentado ya como 4 o 5 cambios que han sido muy importantes, y es una generación de personas, ¿no? Con lo cual, asimilar estos cambios y el impacto que están teniendo en nuestra vida diaria, pues hay veces que nos sobrepasa como personas. Por lo tanto, digamos, tenemos un fenómeno en el que el cambio se produce de una forma muy rápida. Y a su vez tenemos un fenómeno que estos cambios, digamos, se producen de una forma global, ¿no? Y esto pues nos genera. Entonces esto abre un abanico de oportunidades tremendo, pero a su vez también pues, se plantean unos riesgos, en el sentido de que, bueno, pues hay unos cambios sociales, hay unos cambios en las estructuras sociales, en los empleos que valen, en los empleos que no valen, los que se destruyen, los que no se crean porque no se han generado todavía las condiciones, porque no se han formado a las personas. Y además hay también otro fenómeno de rentabilidad comercial, que hace que se ponga el foco muchas veces en solo determinadas aplicaciones y se vaya dejando atrás por determinadas personas, determinados colectivos, que de alguna forma no pueden seguir, o bien porque no tienen los conocimientos, o bien porque no tienen los dispositivos, o porque no tienen las habilidades necesarias. Por lo tanto, somos un proceso de estrés, ¿no? Continuo, y a su vez eso hace que, bueno, pues esto se aprovecha bien y mal, y los que lo quieren aprovechar mal, pues se aprovechan de este desconocimiento. Por lo tanto, tenemos que vivir en esa situación. Entonces, hay que vivirlo con naturalidad, ¿no? Y empezar a digerirlo. Pero sí es verdad que es una situación muy, muy cambiante. Sí, porque al final también has dicho una palabra que me parece ahora importante, ¿no? Para el tema de la ciudadanía digital, que es la adaptabilidad, ¿no? No nos queda como ciudadanos digitales más remedio que adaptarnos a según qué cuestiones. Es verdad que en otras pues podremos hacer a lo mejor, si podemos, esto ya lo trataremos ahora un poquito más adelante, algo de hincapié para intentar cambiar según qué cosas, pero es verdad que hay otras pues que la digitalización, la transformación digital es un hecho. Nosotros no podemos vivir como ciudadanos externos a este hecho
y tenemos que adaptarnos en este sentido. Hace poco leí un artículo que se llamaba y se titulaba "La era del todo gratis llega a su fin. Bienvenido al Internet de pago". Y se comentaba una tendencia cada vez más generalizada de ofrecer servicios online para los que hay que pagar para acceder. Todas estas suscripciones a los periódicos, herramientas concretas. Ahora, por ejemplo, con el boom de la inteligencia artificial, hay muchísimas herramientas de pago que sirven pues para automatizar según qué tipo de proceso y le pueden venir bien a mucha gente, pero bueno, al final son herramientas que hay que pagar para usarlas. La pregunta que te hago es, ¿crees que esto reduce derechos digitales de las personas y limita el acceso a información y contenidos de calidad? A ver, yo creo que hay que hacer una reflexión previa. Es cuando hay una actividad que tiene un coste, Ujú. o sea, que cuesta su desarrollo, ¿quién la paga? ¿Vale? Es decir, si al final una actividad no es sostenible porque no se generan los beneficios suficientes para pagar los gastos que se incurren, pues aquello se acaba cerrando. ¿Qué es lo que sucede? Que en el mundo digital, muchos de estos servicios gratuitos, el coste, digamos, para los ciudadanos, para los usuarios, ha sido el aportar información y datos que vamos dando a una serie de empresas que nos prestan unos servicios que son magníficos, pero que con el paso del tiempo, ¿vale? Esos datos que les hemos ido trasladando, lo que estamos haciéndoles es darles las bases para que en un futuro ellos desarrollen otros servicios que sí nos van a cobrar. Con lo cual, digamos, se hace un decalaje entre el cobro y también en el tipo de moneda que utilizamos para pagar. Es decir, en un caso se paga con dinero, en otro caso se paga con datos, con información. Y esa información es la que utilizan estas empresas pues, para personalizar la publicidad, por ejemplo, o para hacer servicios a la carta o para desarrollar servicios de inteligencia artificial. Os pongo un ejemplo para que lo veáis de una forma sencilla. Antes, por ejemplo, cuando entrábamos en un buscador, pues tú buscabas y te salían todas las páginas que tenían la información que tú querías buscar, y tú ibas a la página del señor que había colgado esa información, de la empresa que daba esa información. Pasados unos años, vas a ese mismo buscador, buscas esa información y te da la información que el buscador piensa que tú necesitas, que sigue siendo muy útil porque la mayor parte, ellos ya han comprobado en esos años que la mayor parte de la gente que buscaba esa información, que era lo que quería. Y ya tú no vas a la página del que ha puesto esa información, vas solo a la página del buscador. Y ya estás atrapado en una burbuja en la cual tú, a lo mejor ese señor ha cambiado la información en su página y ha puesto una novedad, tú ya no te enteras. Porque él te da aquello, la respuesta rápida, y ahora tú vas a muchos de estos buscadores y tú ya no llegas a la fuente de la información. Con lo cual, digamos, él se ha quedado primero con la información mía de quién soy, qué me interesa, y segundo se ha apropiado, entre comillas, de la información de aquel que proveía la información para saber cuál es la información que yo más valoro y que más me interesa. Y al final él me tiene todo el tiempo porque el valor fundamental está en el tiempo que yo soy capaz de estar conectado a un sitio en el cual yo te puedo proveer una información. Si tú estás en mi página, pues yo controlo el banner, la información que yo te doy. Si te vas a otra página, pues ya es la otra página. Es un poco para que veamos cómo se va capitalizando una información que dice, no, si es que el buscador me da una información útil, sí, es verdad, me da una publicidad que es interesante, pues voy a tener un niño y me da información sobre las cosas que necesito para mi niño. Sí, pero también es verdad que poco a poco empezamos a estar aislados en ese tipo de burbujas. Hablo buscador como puedo hablar con una red social, etcétera. Es decir, que al final los servicios gratuitos no han sido gratuitos. Hemos pagado una moneda que nosotros no estamos dando un valor. Entonces, hay una parte que decir, oiga, esa información los datos son míos, pero ¿cuánto valen mis datos? ¿Se ha valorado eso? Es decir, nosotros hemos trabajado en varios proyectos que han ido en esa línea, decir, oiga, sus datos cuánto valen, ¿no? ¿Cuánto dinero están generando? Y si vamos a cualquier métrica que queramos utilizar, cuánto van estas compañías en bolsa, cuántos beneficios dan, pues al final se ve que con el paso del tiempo esto tiene sentido. En el medio hay otras empresas, periódicos locales y tal, que no han sido capaces de encontrar esos modelos, porque muchas veces la rentabilidad de estos sistemas en el que el valor se adquiere en el dato solo tiene sentido cuando son millones o miles de millones y se hacen de una forma
global. Y ahora hay una segunda parte de beneficio de estas empresas que están en decir, mira, como yo ya sé todos estos datos y usted cómo hace, cómo dice, yo ahora puedo poner estos datos a trabajar, a ver, para predecir cosas. Cuando vas a comprar, cuando vas al médico, cuando vas al abogado, y soy capaz de predecir, ponerlas a aprender, pruebo un algoritmo, veo si ese algoritmo con los datos que tenía acierta o no acierta, y en la medida que va acertando, pues cada vez el algoritmo es más fuerte, más competente, y llega un momento en que yo soy capaz de, con sus datos, decirle también lo que le va a pasar, qué es lo que tiene que hacer o cómo le van a funcionar las cosas, cuando se va a estropear su coche, cuando se va, tiene que cambiar la cafetera, etcétera, etcétera. Y además, no solo eso, sino que le digo, mira, ahora tengo esta oferta de cafetera y me la compra en mi tienda y yo voy al que hace las cafeteras y dice, mira, si quieres vender cafeteras, o las puedes vender aquí, y además pues yo me voy a llevar el X% de tu comisión. Con lo cual, digamos, la economía en este tema es una economía que es de plazos medios largos y no todo el mundo la puede resistir, la puede aguantar, pero los que lo han hecho tan bien que al final se han apoderado de todo el espacio y de todo el dinero también, ¿no? Nosotros como ciudadanos digitales, todo esto que estabas comentando, además Miguel ha hecho así una explicación bastante sencilla y un ejemplo bastante claro de cómo funciona la inteligencia artificial a un nivel práctico para un ciudadano, que es decir, bueno, pues ¿dónde? Porque muchas veces estamos pensando en cosas que son pues como muy grandes, ¿no? Y no estamos pensando que utilizando una red social específica hay herramientas de inteligencia artificial que están midiendo los actos que nosotros estamos realizando, pues para ofrecernos precisamente estas predicciones que comentaba Miguel, que también muchas veces nos moldean, ¿no? Nos van llevando por donde también pues va queriendo la organización en la que estamos. Mientras que estabas comentando todo esto de esta reflexión, Miguel, yo estaba pensando, si desapareciesen estas redes de las que no salimos, estos buscadores que no nos dejan o que ya nosotros nos hemos acostumbrado a no acceder a la fuente primaria, ¿qué hacemos? Vamos a ver, yo creo que digamos, los cambios tecnológicos, si tú pones en la balanza beneficio versus riesgo, pues el beneficio yo creo que pesa más. Es decir, que hay tanto beneficio que es difícil. Bueno, el ejemplo más sencillo es el coche, ¿no? El coche, fíjate, mata personas todos los fines de semana, y sin embargo no renunciamos a él. Hay muertes físicas, es decir, no es que... Y lo asumimos como sociedad porque entendemos que el beneficio de la libertad, el poder desplazarnos, compensa, digamos, ese riesgo que está ahí y que es real, no es un riesgo. En el tema de la tecnología, yo creo que tiene también esa parte de beneficio-riesgo, ¿no? Es decir, tiene un beneficio alto y tiene un riesgo, pues, de malos usos. Y ahí es donde entra, pues, la parte de derechos y la parte de regulación. Por lo tanto, yo entiendo que pues se puede vivir sin perfectamente, cada vez menos. Es decir, yo un poco ahora cuando tú sales de casa y te dejas el móvil, parece como que te has dejado, es decir, que es un drama, ¿no? O sea, estar unas horas sin móvil. Y antes pensabas, pues, ¿esto para qué sirve, no? O sea, que eso vamos cambiando a una velocidad, lo he dicho, la velocidad aquí yo creo que es muy relevante. Por lo tanto, yo creo que no es tanto si se puede vivir o no sin, sino tenemos que vivir en este contexto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues para vivir con más tranquilidad, con menos sosiego, o sea, con más sosiego y menos estrés, perdón. Y además, ser conscientes de las dos cosas, del beneficio, pero también del riesgo. Y eso muchas veces requiere ejercicios, pues, de regulación, de transparencia, de normativa, etcétera. Es decir, al principio parecía que todo, bueno, que lo dejamos al buen hacer. Bueno, los que después decíamos, no, pero bueno, a mí que me miren mis datos, ¿qué más da si yo no hago nada raro, ¿no? Si yo soy una persona normal, ¿qué más da mis datos entre 1 millón de millones? Pero bueno, cuando tú luego ves que todo eso se puede mal usar o mal utilizar, o sea, en un momento, por ejemplo, como estamos ahora electoral, pues digamos, hay herramientas en las que se puede perfilar exactamente cada uno qué hace y cómo lo hace, y te puedes, digamos, llegar a asociar. Entonces, si yo soy una persona, cuáles, no los que votan a unos o a otros, sino aquellos que están indecisos, y cuáles son los criterios a los que puedo tocar, pues el cambio muchas veces de esa indecisión, que es un grupo muy reducido de personas, bueno, muy reducido dentro de la gran masa, pues puede hacer
que puedas mover un resultado electoral, que a lo mejor son 10, 15 diputados en una comunidad o lo que sea, pero se pueden llegar a manipular en la medida que te dan información orientada a que vaya. Y eso pues ya empieza a tener unos sesgos importantes. A eso podemos añadir pues también el poder que puede tener la inteligencia artificial para generar información que es falsa, ¿no? Y jugar en nuestro favor o en nuestra contra según el que la esté utilizando. Por lo tanto, yo creo que el camino hay que convivir con esto. ¿Se puede vivir sin esto? Pues yo ahora casi me atrevería a decir que con dificultad. Es decir, ahora vete a una ventanilla. O sea, bueno, ¿no? es prácticamente impensable. Justamente no, esta mañana yo... cita previa, dice, no, pero es que es aquí al lado. Dice, ya, pero es que... Dice, no, pero si es dejar este papel, dice, y ves ahí que no hay nadie dentro. Dice, no, si solamente dejar... No, usted pida cita previa y venga a traerme el papel. Dice, bueno, o sea, que la propia... O sea, la pandemia también un poco ha forzado ese camino y entonces estamos ahí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a convivir con esta realidad, pero vamos a ver un poco dónde habría que retocar pues, para que por lo menos haya una serie de criterios. Y tú has comentado antes, decir, bueno, es que nos tenemos que adaptar. Yo creo que cada vez más, y ya la tecnología lo permite, hay que exigir que la tecnología sea la que se adapte a mí y no al revés. O sea, estamos exigiendo pues, que una persona mayor pues no tenga sus dedos o sus manos que le tiemble, pero oiga, eso es un tema natural, eso es inevitable. Pues entonces tendremos que ver cuando una señora que le tiembla la mano a la hora de dar una tecla y no le cabe el numerito porque su mano se mueve más rápido que él. Entonces, hay que hacer algo. Entonces no podemos decir, no, que esa señora o ese señor se adapte a este teclado o a esta aplicación que tiene un tamaño en el que el dedo no cabe. Oiga, ¿no? Habrá que claro, otro tipo trabajar con voz, que la tecnología ya permite adaptarse a las personas. Entonces tenemos que ser exigentes, pero también tenemos que ser exigentes con los que se han aprovechado del momento para decir, oiga, hágalo usted electrónicamente, oiga, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Es decir, vosotros habéis trabajado lo que significa conseguir un certificado digital, una clave PIN, y hay veces que incluso sabiendo te cuesta totalmente horrores. De acuerdo. Porque sí. se te pasa un proceso. Yo recuerdo un tema kafkiano de una renovación de la asociación de la Junta en la cual se te pedía para renovar la firma el certificado de Junta, pero el certificado del registro de asociaciones era más largo que el tiempo que... Entonces tú pedías el certificado, cuando te llegaba ibas a otro lado estaba caducado. Oiga, que lo he pedido al mismo tiempo que usted me lo ha pedido, pero cuando me ha llegado a usted se le ha pasado el plazo. Era un círculo sin salida, ¿no? Y una persona que se tenga que enfrentar, que a lo mejor de eso depende su jubilación, su cobro de no sé qué, su medicina. Entonces tenemos que empezar a facilitar esos procesos e intentar que se exija menos a las personas saber tecnología, la tecnología que conozcan más a la persona que se acerca a un servicio, a un proceso, y hacer eso que sea compatible. Es decir, ahora ya hay ayuntamientos en que si tú tienes una determinada edad, pues no tienes ni que pedir cita previa, vas y entras. Es decir, bueno, pues es un cambio. O estamos en ese proceso, ¿no? De decir, no, que atiendan personas. Pues que atiendan personas, pero que hay que compatibilizar las dos funciones, ¿no? Todo esto, como bien dice, forma parte de los derechos digitales, ¿no? De los derechos como ciudadanos, pero aplicados a todo el tema de la digitalización. Yo me he quedado, mientras que estabas comentando, bueno, pues con todo, quería también puntualizar que en este contexto de transformación digital es imprescindible la alfabetización mediática, en lo que comentabas de los procesos electorales y un poco de la manipulación que se puede intentar hacer, ¿no? Según qué tipo de entorno. Y bueno, pues el trabajo también con el pensamiento crítico, que no es que tiene mucho que ver con cómo ejercemos nosotros a las funciones y a cómo nos enfrentamos a Internet. Miguel, como te decía antes, ¿no? En esta noticia de la pregunta anterior, en el que hay que hacer pago por servicio, sobre todo a nivel informativo, ¿no? A nivel que es un derecho, ¿no? Como ciudadanos digitales. ¿Qué escenario nos vamos a poder encontrar si vamos a tener que pagar
por usar Internet, entiéndeme, usar Internet a un nivel, pues a lo mejor de encontrar información fiable en la red, por ejemplo, hablando de la desinformación. ¿Y en qué posición quedarían las personas que no pueden permitírselo? Pues mi percepción a día de hoy es que vamos a seguir viviendo con modelos mixtos, es decir, modelos gratuitos con un nivel de calidad, digamos, más bajo, y modelos de pago con un nivel de calidad más alto. Sí que es verdad que pienso por ejemplo en el periodismo digital. Pues el periodismo digital ha intentado todo, ¿no? Intenta buscar diferentes fórmulas y no ha conseguido encontrar un modelo económico para reemplazar, digamos, el modelo económico que había antes de Internet, que era el del papel, con los anuncios, etc. Es decir, el dinero que sacan con la publicidad digital no ha sido suficiente para pagar unas estructuras de periodistas que puedan hacer un periodismo de calidad. Y entonces, poco a poco, hemos encontrado que los periódicos han dicho, oiga, si es un periódico de calidad, suscríbase, págueme €1 al mes. Y ahora nos encontramos que unos años después de que estos periódicos han sido gratuitos, están pidiendo una suscripción, y si no, solo tú accedes al titular y poquito más. Probablemente si hubiera un solo periódico y fuera global, sería gratuito. ¿Por qué? Pues porque, pero ahí no se ha conseguido este fenómeno. Entonces yo creo que van a convivir los dos modelos, mientras que las aplicaciones globales, redes sociales, buscadores, los chat GPT de inteligencia artificial, que son para todo el mundo mundial, ellos sí que son capaces de capturar tus datos, tu información, tus procesos, y rentabilizarlo a través de la publicidad que personalizan, y estos van a seguir siendo gratuitos, con lo cual van a convivir un poco esos dos modelos. Pero yo creo que la pregunta correcta sería ¿aquello que me ofrecen tiene un coste? Eso, cuando has dicho pensamiento crítico, ¿tiene un coste, sí o no? Pues tiene un coste, ¿no? ¿Quién lo paga? ¿Vale? Claro. Y ahí es como la vida tradicional, se puede pagar porque lo pago yo directamente, porque lo pago yo a través de mis impuestos. Es decir, bueno, ahí viene otra derivada, que es la fiscalidad, y donde se pagan los impuestos de todo este mundo tan complejo y tan globalizado, ¿no? Que ese es otro debate interesante. Y la tercera es, si no lo pago yo, si no se paga vía impuestos, ¿qué es lo que está pasando aquí para que me den esto gratuitamente? Y entonces ahí te quedan dos respuestas, que también sucede a menudo. A, es un sistema que busca engañarte, es decir, darte duros a pesetas, y no es así. O B, estoy pagando con otro bien, que es lo habitual en las aplicaciones de Internet, que suelen ser los datos o la información que yo proporciono para que eso luego genere valor. O sea que tenemos que pensar también, ese espíritu crítico que has comentado, tiene que ser también, ¿verdad? Esto tiene un coste, ¿vale? Bueno, pues no pasa nada, tiene un coste. Pero, ¿cómo estaba? Entonces, digamos que los modelos también aquí, yo creo que igual que sucede en la vida real, va a haber modelos mixtos, es decir, en los que la financiación puede haber colectivos a los que se les ayude a través de beneficios sociales, bien, que pagamos entre todos, vía impuestos, y que habrá una parte de socialización del acceso y la información, y habrá otra parte que será pago indirecto y otra parte que será pago directo. Como eso ahora está más claro que van a convivir, o sea, que no van a ser unos u otros. Es muy interesante esto, porque al final pues, nos encontramos en un paradigma en el que sabemos que la competencia digital, como estábamos comentando anteriormente también en los ejemplos que has puesto, juega un papel muy clave, ¿no? Para todas las personas en la adaptación que tenemos que hacer de la transformación digital. La pregunta directamente ahora sería, ¿qué son y por qué son importantes los temas que yo he lanzado al principio en la contextualización, ¿no? La netiqueta, el comportamiento en línea, la accesibilidad digital, la participación electrónica y la seguridad, para garantizar esta ciudadanía digital que queremos que sea plena y responsable? Bueno, yo creo que es importante fundamentalmente por dos razones. Una es para que no nos engañen, ¿no? O sea, hay muchas veces que el entender un poquito cómo funcionan las cosas, pues permite no picar, digamos, ante muchos fraudes que se producen, que aprovechan precisamente del desconocimiento que tenemos las personas de muchas situaciones para, digamos, provocarnos situaciones que nos pueden comprometer. Ahí hay toda
Es decir, hay toda una derivada pues que al final, pues lo telemático, lo virtual es como un escaparate, ¿no? Es decir, alguien me presenta y yo digo, ay, qué bonito, este escaparate es de tal marca. Y luego resulta que no, que detrás de ahí no está la marca, sino que simplemente es alguien que ha falsificado, que ha copiado. Entonces es muy fácil en la tecnología, en Internet, el que alguien intente hacerse pasar por quien no es y que nos aproveche. Por lo tanto, el conocer cómo funcionan un poquito que es un correo electrónico, que es una página web, que es una firma digital, y qué, digamos, qué virtualidades y qué ventajas tiene de usarlo o no usarlo, es importantísimo porque detrás de estos servicios hay veces que hay empresas y organismos y otras veces que no, ¿no? Con lo cual, digamos, es bueno saber identificar y eso es muy importante porque al final ahí puede estar en juego pues, nuestra integridad, nuestros ahorros, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Luego, por otro lado, para hacer una vida plena desde el punto de vista digital, pues está claro que si yo tengo las competencias suficientes, pues en lugar de ir a esa puerta a hacer nada, pues lo hago directamente desde mi ordenador, pues me ha ahorrado tiempo, la gestión la he hecho. Entonces, bueno, las dos cosas son importantes. Por lo tanto, yo creo que la competencia para, digamos, facilitarme la vida en general es importante. La competencia para protegerme en un mundo tan cambiante, en los que los malos van mucho más rápido que los buenos y en los que la regulación siempre va un poco a caballo, ¿no? de la realidad, donde pues para que alguien reaccione, pues a veces no, pues hace falta que pasen muchas cosas, pues yo creo que es importante el conocer y luego hay otra parte que es que cada vez más de esta relación, se habla de la etiqueta, de cómo nos relacionamos en la red, pues cada vez esta relación es más virtual, ¿no? Es decir, hablamos y dices, bueno, eso es bueno o malo, yo creo que también, bueno, pues hay que convivir con eso, es decir, pero hay muchas cosas buenas. Yo, pues veo a mi nieto cada no sé cuánto tiempo y, joder, a mí eso me encanta, ¿no? Y dices, bueno, pues eso es bueno, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pero también hay que, pues bueno, pues saber un poco comportarse en ese mundo y sobre todo intentar entender la funcionalidad, yo creo que fundamentalmente pues para que no nos engañen, ¿no? Es decir, esto un poco, conforme te vas haciendo mayor, pues es importante. Y luego la otra parte, yo creo que es el desarrollar una vida digital, por llamarlo de alguna forma, plena, pues se basa un poco en poder acceder a todos estos servicios que no son evidentes, es decir, que hay veces que las cosas parece que son fáciles de hacer o de operar hasta que te encuentras en una especie de bucle, ¿no? Es como cuando llamas al servicio de atención y dices, oiga, aprieta el 1, aprieta el 2, aprieta el 3, ya dice, fin de servicio. Joder, vuelves a llamar y otra vez, y cuando entras en una especie de estos bucles, que también en lo digital hay veces que pasa, pues te desespera, ¿no? Ya no sabes a quién llamar porque no hay teléfonos de llamada, no hay personas, pero igual, digamos, tenemos que trabajar, yo creo que son las cartas de derechos, los decálogos, como el que hemos trabajado en el Día de Internet, van un poco en esa línea. Decir, oiga, alguien debería de pensar un poco, hacer un poco como de subirse de nivel, olvidarse de qué cacharro uso, qué sistema operativo, si es un correo, y pensar un poco más en la gente, ¿no? Y decir, oiga, mira, usted, pues, tú has comentado antes, Gemma, decir, el tema del acceso. Esto a lo mejor debería ser un derecho, porque ya si no tengo acceso, o sea, no es ya si es de pago o no es de pago, es si no puedo acceder. Me quedo fuera, no puedo. Y al final me lo exigen por otro lado. Claro. Entonces tendremos que desarrollar una sociedad en la que el acceso sea para todo el mundo. Unos podrán menos poder adquisitivo, otros estarán en riesgo de exclusión, pero todos tienen que poder acceder, porque si no, algo lo estamos haciendo mal. ¿Eso quiere decir que tiene que ser gratuito? Pues no, a lo mejor será gratuito si usted está en estos casos y para el resto, pues, y tendrá que ser un precio. Tenemos que garantizar además la seguridad. Tú las hablas y dices, joder, es que un ejemplo que pongo es las contraseñas. Dice, oiga, yo me rebelo contra eso, porque yo tengo que aprender una contraseña. Y cuando ya me la he aprendido, me dice usted, cámbiela. Me dice, no, y no puedo usar la anterior y además ahora tiene que ser con 2 letras, 3, y dice, haga usted el pino y tóquese la nariz a la vez que cuando está haciendo la contraseña para ver si es usted. Oiga, no. La tecnología ya tiene otras opciones, pues hagámoslo al revés, ¿no? Sí, hacerlo un poco más fácil.
también, Claro. y más sencillo. Entonces, tenemos que empezar un poco, es decir, hay que exigir seguridad, pero a su vez exigir usabilidad y que eso sea fácil. Tenemos que hacer que haya capacitación de las, o sea, lo que hemos hablado antes, si las habilidades tú no las puedes, no las tienes, pues... Y entonces tenemos que ser proactivos en formar a las personas para que tengan sus habilidades. Tenemos que hacer un fenómeno que no hemos hablado, que es la transparencia. Es decir, oiga, esos datos, ¿cómo se cogen? ¿Por qué se cogen? ¿Para qué se emplean? ¿Cómo se emplean? Lo tenemos que saber, ¿no? Claro, sobre todo desde un punto de vista de que cada vez se van a utilizar más esos Claro. datos en todos los productos, servicios que vamos a usar. Sí, pero es que fíjate, porque te dicen, no, los datos de cuando yo estoy en la red social, sí, pero es que no solo es eso, es que mi móvil me va trazando todos los sitios donde estoy. Yo tengo una cosa que se llama WhatsApp, en la cual hablo con mis amigos, mis otros amigos, toda esa información se sabe, no se sabe, pero eso lo tiene una empresa privada, ¿no? Que no me cobra nada por eso. Y dice, qué fenomenal. Sí, pero tienes toda esa información. Luego, pues, con el tiempo se van saliendo, pues que eso se puede usar políticamente, se puede usar por intereses comerciales, con lo cual, digamos, es un buen momento para empezar a exigir un mínimo de transparencia, ¿no? Si hablamos de administración digital, anda que no tenemos ahí que andar, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a pensar, diga, ¿por qué para cada servicio, para cada conexión tiene que ser una web distinta, con reglas distintas, con una forma de presentar? Bueno, se va avanzando. Ahora tenemos ya la carpeta ciudadana en la que está la información. Se me sigue pidiendo todavía información que tiene la propia administración. Cuando hay una ley de administración electrónica, dice, oiga, si esta administración quiere una información mía que es de la propia administración, pídasela usted a la administración, no me la pida a mí. Pues no, o sea, si tú te pones a pensar en multitud de gestiones en las que te piden el DNI y la copia de no sé qué, ¿no? Bueno, tenemos, por lo tanto, yo creo que esta especie de subirte un poco de escalón, de nivel, ¿no? Y poner a pensar en la parte de derechos, de la ética, es un ejercicio que conviene hacer. Y conviene primero hacer este ejercicio y luego, que es lo que creo que plantea la Carta de Derechos, pone un marco global, y luego decirle al legislador, oiga, usted va a hacer una ley de no sé qué, pues entonces tiene que pensar, sea una ley de vivienda, sea una ley de no sé qué, que todo eso se va a tener que gestionar por vía electrónica, pues mire a ver si hago una especie de matching de estos principios con lo que usted va a hacer y mire a ver si realmente, ¿no? Y intentar que esas normas, por lo menos las que se están haciendo nuevas, incorporen esos principios de base que hagan que lo que tú saques como norma, pues tenga también en ese mundo digital, cómo sería, ¿no? Cómo se aplica, cómo se usa, si tiene implicaciones en el ámbito de los datos personales, en el ámbito de la seguridad, la discriminación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que los derechos digitales, que en definitiva es pues, que nuestros derechos cuando se trasladan al mundo digital estén bien defendidos y que además se piense en las aplicaciones de cómo se van a aplicar esas normas en un entorno digital, pues se tengan en cuenta. Entonces yo creo que el momento ahora, dado el impacto que has comentado de que cada vez se usan más y para más, de forma más transversal en todos nuestros aspectos de nuestra vida, pues ahí tenemos que conseguir que poco a poco pues, se desarrollen servicios que sean coherentes con el respeto de los derechos tradicionales, pero también con las situaciones que se plantean en esta vida digital, ¿no? Te has adelantado, creo, un poco a la siguiente pregunta que tenía, porque la pregunta directamente era ¿qué se entiende por un derecho digital? Y si puedes ponernos algún ejemplo, porque es verdad que hablamos de derechos digitales y quizás las personas que están aquí en los centros de competencia digital, pues dicen, oye, pues no se me ocurre ahora mismo algo concreto. Sí, pues mira, podemos poner un par de ejemplos. Un derecho digital que surge, por ejemplo, es el derecho al olvido, ¿vale? Imagínate, ¿vale? Que yo tengo una situación en la que tengo, por ejemplo, soy un paciente oncológico, ¿vale? Entonces he tenido un tratamiento, bueno, pues al final, por H o por B, esa información surge y está en la red. Y ahora voy a pedir un crédito
y me dice, no, oiga, usted te aparece aquí que ha tenido un cáncer, usted no tiene derecho a este... ¿Vale? Que eso pasa en la vida real, ¿no? Y entonces hay una cosa que se llama el derecho al olvido. Oiga, yo puedo exigir que esa información que hay mía, que ahora ya no me afecta porque ya estoy bien o por lo que sea, vale para eso, cuando está en un proceso judicial, lo que sea. Bueno, imagínate que digo, oiga, usted debe borrar esa información. No, pero es que usted es verdad que estuvo aquí, que lo publicó. Digo, ya, pero yo lo quiero borrar. Es derecho al olvido, ¿no? Es decir, oiga, esta información a mí me está haciendo daño personalmente, ya no estoy en esta situación y por lo tanto... Entonces, eso al principio se dijo, bueno, pues que eso se haga con la buena voluntad, ¿vale? Pero la buena voluntad no fue suficiente. Es decir, bueno, aquello se seguía replicando. Tú ibas al buscador y el buscador te decía, oiga, es que esto lo está publicando no sé quién, habla usted con no sé quién. Tú ibas a hablar con no sé quién y oiga, pero esto es verdad, ya, pero usted no sabe que según, bueno, pues lo publicaré. A lo mejor se borraba de ahí, pero aparecía en otros sitios. Bueno, hubo que desarrollar una norma que obligaba, que establecía que tenía que haber un canal de comunicación y a su vez también para evitar el abuso por la otra parte, porque a lo mejor podía ir alguien que tuviera un tema que fuera interesante, que dijera, yo no quiero que esto se publique pues, porque me afecta en mi campaña, porque me afecta en no sé qué. Bueno, hay intereses contrapuestos. Se tuvo que desarrollar una norma. Entonces esa norma ahora obliga tanto a las partes como al que quiere hacer que esa información desaparezca. Entonces ahí vemos como, digamos, algo que antes no era relevante, pues ahora el hecho de que tenga tanta persistencia, como es el tema de que aparece en un buscador, aparece en unas máquinas, pues hace que sea interesante desarrollar una norma para que eso sea así. Con lo cual, digamos, ahí tenemos un ejemplo claro. Ahora, por ejemplo, está muy de moda las informaciones, la falsificación de informaciones, las noticias falsas, ¿vale? Pues está claro que si no somos capaces de, pues al final una persona no es capaz de distinguir si algo, pero si hay una norma podremos exigir responsabilidades, ¿no? Entonces, de la misma forma que utilizamos la inteligencia artificial para generar información falsa, la podemos utilizar también para detectar información que no es buena, ¿no? Con lo cual, también podemos exigir en un momento dado que el que haga una información que no es correcta, porque tenga una cierta responsabilidad, ¿no? Ahora nos estamos enfrentando también en el tema de inteligencia artificial a los derechos de autor. Es decir, oiga, compónme un soneto como Quevedo, y te saca uno perfecto, igual, con la misma... Y dices, sí, pero esto realmente, el arte de quién es, del Quevedo que escribió, bueno, y que permitió a la máquina aprender, es de yo que lo he pedido, es del señor que ha hecho el programa, de quién es el... Y pues tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? Porque, oiga, o sea, es que ahora tú dices, ¿no? Hago un cuento para niños, lo hago en un momentito, y la ilustración también, una ilustración que sea para niños, con un dinosaurio, con no sé qué, pum, te sale con el estilo de no sé qué, y te haces una editorial infantil en minutos, y dices, esto está muy bien, pero todo esto se inspira en un trabajo previo. Que es verdad que antes el creador también se inspiraba en trabajos previos, pero ahora es tan rápido y tan eficaz. Claro, inmediatísimo. Te quiero, mira, Miguel, estoy viendo, hay unas cuantas de preguntas en el chat que después intentaremos ir a ellas, pero justo una específica desde Puebla de la Calzada, Anabel Agudo pregunta tu opinión personal sobre ChatGPT, ya que está justo hablando de eso. Pues mira, yo creo que son herramientas positivas, ¿vale? Y lo que tenemos es que integrarlas en nuestra vida diaria, ¿no? Es como cuando nosotros nos examinábamos y era el uso o no uso de la calculadora, ¿no? Claro, como si usted usa la calculadora, tiene una ventaja tremenda frente al que no la usa. Bueno, pues años después ya no se cuestionaba, la calculadora forma parte y tu capacidad, digamos, de interpretación intelectual tenía que estar por encima de la calculadora. Y nosotros tendremos que estar por encima del ChatGPT. Es decir, que tendremos... Eso significará pues, que probablemente tendremos que trabajar otras formas de desarrollo del conocimiento. Por lo tanto, yo creo que el ChatGPT, en la medida que es lo que se llama inteligencia artificial generativa, es decir, que coge y te mira cosas que han pasado y te es capaz de generar cosas
con consistencia, digamos, en cuanto al tema, al estilo, al diseño. Dice, Es bueno, una ayuda al final, creo. sí, es una ayuda muy Ayuda. potente, claro. Muy potente. Entonces, Claro, que tampoco puede ser tu única fuente de una herramienta y tampoco te puedes, por ejemplo, creer todo lo que ChatGPT genera, no, lógicamente. claro, tienes que empezar a trabajar esa herramienta. Y luego, la otra parte, que es un tema más sociológico, es decir, bueno, si dejamos que la valoración o la evaluación de un contenido tal sea solo algo que pueda provenir desde ChatGPT, donde quedamos las personas, ¿no? Es decir, que aportamos. Oiga, tráigame usted un informe para ver que tú le das al ChatGPT, te genera el informe y tú vas al día siguiente y se lo mandas por correo electrónico. Claro, al final no está generando ningún valor Claro, añadido del pero conocimiento de esa nosotros como persona. sociedad sí que tendremos que empezar a trabajar con que eso está ahí y a ver cómo lo aprovechamos para crecer más rápido. Esa es una parte que la tecnología siempre es decir, la tecnología siempre ha desarrollado herramientas que hacen que el resto de cosas vayan más rápido. Y entonces eso produce una especie como de bola de nieve, ¿sabes? Según va creciendo, se va haciendo una bola de nieve más grande y llega un momento que la bola de nieve te arrastra. Sí, ahora mismo estamos, creo, Miguel, un poquito arrastrados por esa bola de nieve, Sí, porque sí. es verdad que el bombardeo, nosotros desde los Centros de Competencias Digitales de Extremadura llevamos bastantes años trabajando con inteligencia artificial, pero es verdad que este año es un boom y ahora está todo el mundo subido al carro y hay demasiada información pues para poder tomar decisiones que sean un poquito. Entonces, bueno, volvemos otra vez, yo creo, al punto de la reflexión, de pararnos a pensar y a decir, bueno, vamos a ver esto, cómo funciona, si a mí me sirve, si no me sirve y tal. Quería tratar contigo específicamente la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España, ¿no? Que es un trabajo que realizó un comité de expertos en el año 2021 y es un marco de referencia que pretende garantizar y reforzar los derechos de las personas en el mundo digital. ¿Nos puedes contar más o menos qué contiene exactamente y por qué es relevante para la celebración del Día de Internet de este año? Bueno, yo creo que la Carta de Derechos Digitales es relevante en la medida de lo que hemos ido comentando anteriormente, que establece un marco reflexivo que sitúa un poco a las personas y cómo le pueden afectar las nuevas tecnologías en sus diferentes aspectos. Y de ese análisis pues va derivando hace 6 grupos de derechos en los que, digamos, ve un poco pues, cómo te pueden ir afectando cada uno de ellos en tu desarrollo vital. Entonces, pues desde lo que tiene que ver con el acceso, la protección de los datos, la protección a ser anónimo, a no ser anónimo, si hablamos de temas de igualdad, pues de qué forma se puede evitar la discriminación, la protección de las personas con algún tipo de discapacidad, la no discriminación en el entorno digital, todo el tema que hemos comentado de las personas mayores. Esto estaría en el capítulo, creo que es el 2 de los derechos de igualdad. Trabaja también los temas del derecho de participación y conformar un espacio público alrededor de lo que es las tecnologías, pues para poder tener derecho a que la información que recibas sea buena y veraz, a que tú puedas a su vez expresarte y tener la libertad de poder opinar, informar, a poder participar a través de los medios digitales, la educación digital, todo lo que hemos hablado de la relación con las administraciones públicas. Ese sería el grupo 3. Luego hay otro que tiene que ver con los temas laborales. Por ejemplo, se habla del derecho a la desconexión, de poder descansar, ¿no? Es decir, que yo pueda decir ahora teletrabajo, que dice que fenomenal que trabajo desde casa, pero a su vez no se establecen tampoco los criterios para decir, oiga, pero después de mi teletrabajo yo tengo también el derecho a que se me respete un poco esa intimidad. También el ámbito de aplicación del teletrabajo, del no teletrabajo, de qué pasa en cada uno de todo el tema laboral y empresarial y que la pandemia ha puesto en evidencia de una forma tan brutal, también yo creo que tiene que ver. Y luego ya tenemos, digamos, derechos que se van incorporando, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Es decir, bueno, pues al final la tecnología, pues sí está bien, por un lado, pues a eliminar el consumo de papel, pero por otro lado... tiene su impacto medioambiental, claro.
impacto medioambiental. Luego tenemos todo el tema de salud, la cultura, cómo se desarrolla. Hemos hablado un poquito de los derechos de autor. Es decir, hay todo un espacio en lo que tiene que ver con lo cultural y el impacto que tiene en el desarrollo de la sociedad, que es importante. Y luego las garantías, es decir, cómo todo esto se desarrolla y se lleva a cabo, ¿no? Es decir, cómo se establecen las normas y cómo implicamos a que todo esto funcione y que además sea eficaz, porque si nos quedamos solo en la carta, en el sentido de una carta de intenciones, y si no entramos un poquito más, es decir, sí, es una carta de intenciones, pero hay que tenerla en cuenta y tenemos que incorporarla a nuestro marco normativo, ¿no? Por lo tanto, no solamente está en esa lectura, sino en su aplicación. Por lo tanto, lo que establece es en estos campos, que yo creo que son 6, estoy mirándola aquí sobre la marcha, de derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de participación y conformación del espacio público, derechos del entorno laboral, derechos digitales, entornos específicos y de garantías. Entonces, establecer un marco, ¿no? Porque al final una carta no obliga, es un marco, pero yo creo que en el caso español se ha hecho un proceso que yo creo que ha sido interesante, que primero pues, se convocó a los expertos, se les preguntó qué pensaban, se retomaron las cartas que se habían trabajado anteriormente, se hizo un debate, luego se hizo una consulta pública, se sumaron a este debate las aportaciones de muchas organizaciones, de muchos ciudadanos, y con eso se ha configurado un marco y ahora se está en la implementación de que esto sea un check-in para todo lo que sea nueva norma legislativa, que es el siguiente reto, ¿no? Y ya España pues la presentó en Iberoamérica, ahora en la última cumbre iberoamericana, y también se ha incorporado, y ahora yo espero que en el gobierno de la Unión Europea, que nos toca en este segundo semestre, pues también se va a hacer la presidencia para unificar algunas iniciativas que se han hecho en el ámbito europeo, con el Consejo de Europa, la Unión Europea, y con la Carta Digital de Derechos. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo un trabajo interesante e importante de pensar en este ámbito. Yo recomiendo a todos los que nos estéis ahí siguiendo, pues que hagáis una lectura. Habéis hecho un trabajo, yo creo, muy bonito ahí en AUPEX de simplificar un poco esa Carta de Derechos. Yo creo que esa lectura simplificada que proponéis es interesante, pero que lo podemos entender todas las personas con independencia de nuestra formación y nos puede, yo creo que es una herramienta que nos ayuda también a ser un poquito más exigentes con nosotros mismos y también exigentes con nuestras administraciones, con nuestros servicios, y también ser un poco más reflexivos, ¿no? Para pensar en lo que estamos consumiendo, lo que estamos utilizando, los costes, no costes, los riesgos, no riesgos. Y bueno, esto es, como he comentado al principio, es un camino digamos, un poquito acelerado, pero... Sí, tenemos que ir un poco, intentar por lo menos ir. El conocimiento, el conocer estos derechos es importante. Por eso yo he puesto ahí en el chat el enlace para que cualquier persona, bueno, de las que están hoy con nosotros pueda entrar. Y bueno, y también aprovecho, Miguel, ya que tú lo has comentado, también voy a pegar aquí un texto que tenía preparado porque nosotros desde el Plan de Competencias Digitales de Extremadura hemos publicado una versión de lectura fácil, adaptada a la lectura fácil de esta Carta de Derechos Digitales para eso, ¿no? Lo que comentabas tú, para que sea más accesible su contenido y podamos conocer mejor estos derechos, porque bueno, yo desde mi punto de vista y mi opinión personal, es verdad que hay algunos que sí que los tenemos identificados más o menos, pero luego existen otros muchos más que como ciudadanía digital pues tenemos que saber también un poco reivindicarlos, ¿no? Para reivindicar todas estas cosas y para trabajar estas cuestiones, también está la Asociación de Usuarios de Internet, de la que tú eres presidente, y mi pregunta en relación a la asociación es ¿para qué podemos, para toda la gente que nos está viendo y que nos verá cuando esta grabación la colguemos en la página web, ¿para qué podemos dirigirnos a la Asociación de Usuarios de Internet y en qué situaciones nos podría ayudar? Pues mira, la parte más práctica, en la que somos más útiles, digamos, desde la perspectiva más del ciudadano de a pie, hay muchas veces que hay líos y conflictos entre el ciudadano y el prestador del servicio. Llámese operador de telecomunicaciones, llámese red social, llámese... y hay muchas veces que en ese diálogo entre el ciudadano y el que está prestando ese servicio,
no encuentran el camino de interlocución. Entonces hay muchas veces que nosotros lo que hacemos es, alguien viene a nosotros y nos dice, oiga, tengo este problema, ya he escrito este correo y no sé qué hacer. Y entonces nosotros hacemos una labor de intermediación que es muy sencillita, parece una cosa de sentido común, decirle, oiga, tiene usted aquí un cliente que tiene este problema, intenté ayudarle a resolver este problema, y simplemente esa labor de intermediación que hacemos pues hace que muchos de esos casos se arreglen. Esa es nuestra labor, digamos, más directa, que es intermediación, la resolución de problemas. Ha habido algunas veces que, derivadas de esa acción, pues se han desarrollado unos servicios especiales, por ejemplo, en el Ministerio de Telecomunicaciones, depende de una Secretaría de Estado, pues había un servicio que da para todo el tema de altas, bajas, de servicios de telefonía móvil. Pues digamos, al final nosotros tenemos tal volumen de quejas que al final se crea un servicio oficial de atención al usuario de telecomunicaciones. Y otras veces simplemente pues porque no se encuentran las vías de interlocución, pues porque los proveedores o son de otro país, y otras veces es simplemente un puro consejo. Es una parte de nuestra actividad. La segunda parte tiene que ver más con la regulación, con las normativas en la gestión de Internet, de los recursos críticos. Es decir, bueno, Internet al final funciona pues porque hay unos nombres, hay unos números, Entonces, eso, digamos, también va evolucionando con el paso del tiempo, y eso, digamos, tiene unas normas y unas reglas de gobierno en la que se puede participar, en la que nosotros somos bastante activos en los foros de gobernanza de Internet, en los organismos que gestionan los nombres, los dominios, las direcciones IP, qué es lo que hace, lo que permite que Internet funcione, o lo que puede evitar que deje de funcionar, que se funcione, que haya Internet de diferentes niveles, etcétera. Y donde se abordan, digamos, temas de calado. Digamos que, Miguel, vosotros estáis ahí en como decías tú antes, ¿no? En este ámbito, aplicado a esta parte un poco más arriba, viendo la parte global y vigilando un poco también lo que nos puede pasar a nosotros como ciudadanía digital. Más que vigilando, aportando nuestra opinión, ¿no? En la medida, en función de lo que vemos, porque también es verdad que sí que tenemos un privilegio, entre comillas, porque tenemos un poco el oído de lo que la gente nos va contando que les pasa, ¿no? Entonces, cuando tienes el ruido de los problemas, pues diga que hay un problema, entonces nosotros tenemos la capacidad de decirle a fulanito, oiga, usted que es que todos los días están enviándole correos intentando analizar qué es lo que pasa con su aplicación, o qué es lo que pasa con o en las compras con no sé qué, que se hacen estos timos, o que tenemos esa virtualidad. Entonces, nuestra funcionalidad pasa en los dos planos, ¿no? Por una atención un poco más de la oreja puesta en el ciudadano de a pie que tiene un problema, intentamos echarle una mano, y la otra parte que es en los foros normativos, regulativos, reguladores, pues participar. En la Carta de Derechos hemos participado, y que intentamos dar voz allá donde se nos quiera escuchar, ¿no? Y intentar, bueno, pues seguir en nosotros arrancamos en el año 95, cuando no había Internet, y desde entonces, pues ya lo comentas, que ha sido o sea, cuando ya parecía que esto se iba a normalizar y que no, esto ya Internet ya es una commodity, ya no va a haber ningún cambio. Pues, hay una disrupción enorme y a volver a empezar. Yo creo que no ha habido 2 años o 3 en los que haya habido tranquilidad, ¿no? Es decir, cada año había algo nuevo, y por eso digo que al final es bueno acostumbrarse a vivir en un fenómeno de cambio tecnológico y intentar ser un poquito exigente, ¿no? Con nuestro entorno y con los que nos prestan los servicios. O sea, no simplemente decir sí a todo, sino también pensar, ¿no? Podemos decir sí a todo, pero sí pensar un poco lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que hacen, lo que dicen, ser un poco reflexivos. Hemos compartido, Miguel, en el chat también la página web de la Asociación de Usuarios de Internet, para que las personas que están ahora aquí con nosotros y las que vean el vídeo pues puedan acceder y ver mucho más de manera pormenorizada la información. Yo tengo muchas preguntas más para ti, pero te voy a hacer las que hay en el chat, porque creo que bueno, han venido a colación y creo que son bastante interesantes. Mira, Jesús primero ha hecho como una reflexión cuando hablábamos del pago por suscripción de noticias, y él comenta que lo que hace es aumentar la desinformación y los sesgos, porque en su opinión dice: pagaré seguramente a aquellos periódicos más afines con mi pensamiento. Eso quizá pues te pueda meter en una
burbuja. Ahí ya un poco creo hablamos de más alfabetización mediática y pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Pensamiento crítico y actitud crítica. Pero sí que tiene una pregunta. Dice, cuando hablamos de transparencia, que también hemos tratado este tema, sobre el papel está bien hablar de exigirle esa transparencia a las entidades para conocer qué datos van a coger, cómo los van a usar. Dice, pero la cosa es saber luego qué podemos hacer cuando tengamos esa información. ¿Podemos decidir que no usen nuestros datos y seguir usando sus aplicaciones? Dice, por ejemplo, cuando me quiero instalar una aplicación, ve que los derechos, tú lees, ¿no? Los derechos que te otorgan, dice, puedo decidir aceptarlos o no, pero si no acepto me quedo sin instalar la aplicación. Digamos que la pregunta que él hace es, pues eso, si tú puedes decidir qué se hace con tus datos usando una aplicación o directamente puedes decir, mira, no la uso porque entonces no sé qué vais a hacer con esa información. A ver, yo creo que sobre la primera parte de la pregunta, sobre el tema de pago o no pago, ahí no voy a incidir mucho porque ya lo hemos hablado antes, ¿no? Es decir, yo creo que al final es un tema de costes. Si es verdad que el que no tiene una capacidad global, pues está abocado a tener que cobrar por su servicio y que probablemente cada uno tendrá que contrapesar si prefiere una cosa u otra. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, que es, digamos, mis datos o que si puedo acceder y la transparencia, si nosotros pensamos, no hace muchos años, las redes sociales o los buscadores no daban ningún tipo de información, sino decías, acepta usted, esto está para nosotros y lo vamos a utilizar para hacerlo como mejor creamos en su propio beneficio. Y ahora ya ha cambiado, es decir, ahora ya estas redes están obligadas a por lo menos darnos alguna información, nos la dan si queremos. Pues ahora Google te puede decir la trazabilidad de dónde has estado, o sea, digamos, ya sabes que esa información ellos la tenían, antes lo sospechabas, ahora ya no, ya la sabes, lo sabes. Te la dan si quieres que la uses, si te quieres usar, y el siguiente paso sería que además yo pueda controlar esta información sí, esta información no, o entonces, todavía hay algunas aplicaciones en las que, por ejemplo, alguna publicidad te dice si te ofende o no te ofende, es decir, que aunque nos parezca que no ha cambiado, sí que están cambiando las cosas. Y esto viene, quizá Europa ha sido un poco más proactiva en la imposición que se ha ido, por ejemplo, en tema de protección de datos, pues ha ido obligando, entre comillas, a que las empresas digan, oiga, los datos que usted recoge de las personas, por lo menos se los debería devolver a las personas. ¿Quiere decir con esto que sepamos todo lo que se está haciendo? La respuesta es no. Hay todavía mucha información que se recoge y que nosotros sabemos que se está recogiendo. Y hay muchas opciones de las que se dice, oiga, no quiero que me tracen, no quiero que me pongan, que aunque nos digamos que no, se siguen recogiendo. Entonces, digamos, lo que tenemos que no bajar la guardia en el sentido de ser un poquito exigentes. ¿Cuál es el problema que hay de fondo? Es que no tengo muchas alternativas. Es decir, si a mí no me gusta esta red social, ¿qué hago? Porque es que si me voy de esas, si me voy de WhatsApp... ¿Cómo me comunico con la mayoría de la gente? ¿No? Claro, al final, como todo el mundo lo usa... La red me tiene atrapado. Y no es tan fácil moverse de un sitio a otro. Y dice, no, ve usted a Telegram, ya, pero en Telegram no están en... Pues igual, digamos, tenemos un problema real de competencia. Si hubiera competencia, seríamos mucho más exigentes. Pero, usted no me da lo que me está, no es respetuoso, me cambio la competencia. Entonces, la falta de competencia es un problemón que tenemos en los servicios globales y digitales. No hay competencia y el que te atrapa, como buscador, como red social, como WhatsApp, ya te tiene atrapado y es muy complicado salirse. ¿Contra eso se puede luchar? Sí. ¿Cómo? Pues con la interoperabilidad, con regulación. Ya ha pasado esto en las redes telefónicas, un momento en que no eran incompatibles. Llegó un momento que se dijo, no, tienen que estar todas interconectadas. Y usted ahora se puede cambiar de operador sin cambiar de número. Bueno, eso fue mejorando. Pues en lo digital también puede mejorar y mucho. Tenemos que ser exigentes. Está cambiando, sí, mucho más despacio, pues porque los del otro lado dicen que, bueno, pues están bien como están, ¿para qué lo van a cambiar? ¿No? Pero está cambiando y yo creo que tenemos que ser exigentes. Tenemos otra pregunta también de Ana Ávila y dice, ¿qué medidas crees que deben tomarse para fomentar un entorno en línea seguro y libre de acoso, especialmente para niños y jóvenes? Bueno, para niños y jóvenes ahí tenemos un recorrido muy amplio. ¿Por qué? Pues porque
hasta ahora no hemos sido, bueno, yo creo que sí, más o menos ha sido consciente, pero digamos, el acceso a determinados contenidos, pues bueno, está un poco controlado, entre comillas, porque el terminal pues se accedía a una determinada edad, el terminal estaba en una zona común del hogar, ya todo eso se ha dinamitado, es decir, ahora ya hay dispositivos, los teléfonos móviles, que los niños los tienen desde muy temprana edad y que la rapidez a la que estos contenidos entran, pues nos sorprende a todos y no siempre estamos capacitados, los formadores, los padres, a entender qué está pasando ahí, ¿no? Y ahí tenemos un problema de doble, ¿no? Por un lado, de que los contenidos sean conscientes de que detrás de ahí puede haber una persona menor de edad y luego, sobre todo, el abanico de situación que se pueden crear en temas de acoso, de bullying, es decir, un montón de situaciones que se ven agravadas o potenciadas por el fenómeno de las redes, más toda la situación que se genera, de hecho, pues con las horas que dedicamos al día, ¿no? Porque al principio decía, no, pues, que esté media hora al día es adicción, y estamos ya en 6 horas de consumo desde cacharro, ¿no? Y entonces tenemos un tema muy importante y creo que una deuda como sociedad para que los que tenemos la responsabilidad como padres y como abuelos, en mi caso, como formadores, de ser capaces de adaptarnos, de entender cómo es la vida digital de los niños. Es que es complicado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la parte buena y la parte mala? Pues hay veces que me cuesta, ¿no? Yo recuerdo con mi hija, ella estudiaba con el Messenger y oía clon, 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 clon cada vez que entraba un mensajito. Y un día eso quería prohibir, me dijo, no, mira, papá, tienes que entender que yo soy capaz de trabajar con esto y a la vez de estudiar. Con el paso del tiempo, creo que tenía razón ella, pero yo no lo soportaba aquello, ¿no? Es decir, no, está estudiando. No Claro, estar, ¿no? tenía otra forma, igual que ahora pasa, ¿no? Claro, Hay de otra otra forma, yo no forma. entendía que eso. Ahora, vamos, están con el clon, está ya fijo, lo tienen aquí metido, y ahora reaccionan si no suena el clon, porque que no me llama nadie, ¿no? No lo sé, ahí tenemos un trabajo muy, muy importante que hacer, de dotarles de herramientas, de conocimiento y de formación, información a todos, a los que enseñan y a los que están aprendiendo, ¿no? Y ahí hay un recorrido en el que tenemos que ponernos las pilas. Están haciendo cosas, pero tenemos que hacerlo. Eso va muy en línea con una reflexión que ha compartido Abraham González, que dice que es necesario formar a la sociedad en conocimiento sobre privacidad en Internet porque el desconocimiento nos hace vulnerables ante el tráfico de nuestros datos, que era todo lo que venimos hablando. Y si no conocemos cómo proteger nuestra privacidad, pues difícilmente vamos a entender cómo se cede nuestra información y para qué sirve. Sé que te estoy robando más tiempo, Miguel, No te preocupes. Estoy encantado de estar con vosotros. del que hemos visto, pero sí que quiero, antes de terminar, hacerte la última pregunta que la ha lanzado Florian, por cerrar un poco también y hablar de algo que como ciudadanía digital también nos afecta. ¿Hasta qué punto la brecha digital contribuye a aumentar la exclusión social de ciertos colectivos, ¿no? Y él se refiere, por ejemplo, a personas mayores o personas que tienen baja cualificación. Bueno, yo creo que hay un riesgo real y además que se potencia, digamos, en colectivos pues, con discapacidad, con personas de edad, fundamentalmente porque la miniaturización por un lado, la rapidez del cambio por otro. Cuando tú estás en un proceso en el que tus neuronas van hacia atrás y te están pidiendo que hagas cambios muy rápidos, pues tú ya no estás en esas circunstancias. Por lo tanto, esos colectivos los tenemos que proteger. O sea, no podemos dejar que eso sea a iniciativa porque la iniciativa empresarial y económica pues va a la rapidez, a la inmediatez y a conseguir el beneficio fácil. Por lo tanto, pensar en estos colectivos es pensar en nosotros mismos. Todos vamos a ser mayores en un momento dado. Con lo cual, digamos, todo lo que hagamos va a ser en nuestro propio beneficio. Y lo que hemos comentado al principio, que es, tenemos que hacer que la tecnología se adapte a este colectivo, porque ya puede, es decir, no es un problema, hay que obligar a ese cajero electrónico, a esa aplicación de móvil, a que piense y que diga, igual que usted hace el check-in
con personas de 15 años, haga el check-in de esa aplicación con personas de 70, 74 o de 80. Porque ya la esperanza de vida está en 80, no está en 60. Entonces tiene usted que llegar hasta los 80. Y si su aplicación es que este señor nunca va a comprar, da igual, lo tiene que hacer. Y se llame un comercio electrónico, se llame una administración electrónica, y la administración y el gobierno tiene que velar para que eso sea así. Y tiene que exigir y tiene que castigar al que no lo hace bien. Porque aquí ya muchas veces incluso se trata simplemente de que se cumplan las normas que ya hay. Es decir, el problema es que ni siquiera se están aplicando normas de accesibilidad, que son obligatorias. Porque bueno, como esto cambia tan rápido, hago la página web y ya está, no pasa nada, hago la aplicación. Y si no es accesible, pues si es cuando venga ya la he cambiado y he puesto otra versión y no sé qué. No. Entonces tenemos que empezar a proteger a estos colectivos, porque el riesgo de exclusión es muy alto y los culpables no podemos pensar que son las personas, ni su deterioro, ni su... Es decir, están ahí y somos como somos. Como somos como somos, la tecnología ya puede hablar, oiga, y si eso no funciona, póngame una persona que me atienda. Pues me alegro mucho de terminar justamente contigo, Miguel, con esta reflexión, porque es verdad que hay que poner, como decíais, desde el Día de Internet, desde la Asociación de Impulso, a las personas en el centro. Hay que poner a las personas en el centro e intentar no dejar a nadie atrás, ¿no? Sobre todo a los colectivos en riesgo de exclusión social, a las personas mayores, a la gente que es más vulnerable ante el avance tecnológico y la falta de competencias digitales. Entonces, pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros, el tiempo extra que te hemos robado también, te lo agradecemos y nada, apelamos a todas las personas que nos están viendo a que visiten la Carta de Derechos Digitales, a que vean la lectura fácil, a que visiten la página web de la Asociación de Usuarios de Internet y a que recurran también a la asociación para posibles cuestiones que tengan y que puedan necesitar solucionar. Y nada, de nuevo, Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí y también muchas gracias a todas las personas que también estáis ahí detrás, que habéis participado, que habéis preguntado en el chat. Os agradecemos enormemente poder cerrar esta semana del Día Mundial de Internet de esta manera tan bonita. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros y hasta siempre. Nos tenéis siempre a vuestra disposición. Gracias, Gemma. Gracias. Gracias por seguirnos. Os invitamos a escucharnos en tu plataforma de podcast habitual. Para más información visita la web www.nccextremadura.org/experiencias TIC. El Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura es un programa financiado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, SEXPE, gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX.